Buenas tardes. El día de hoy les presentaremos la infancia de 0 a 3 años de edad. Nuestro equipo está conformado por Crespo Valdés, Ortiz Villa, Rochín, Rodríguez y Reynoso. Realizamos este video con el fin de fortalecer el conocimiento que lleva a cabo la formación, evolución y desarrollo de los primeros años de vida del ser humano, específicamente desde su concepción hasta los 3 años de edad. Ver los aspectos tanto psicológicos como ambientales que pueden tener efectos tanto positivos como negativos según el entorno donde se desarrolle. Enfoque conductista. Los mecanismos básicos del aprendizaje. Los bebés nacen con la habilidad de aprender de lo que ven, oyen, huelen, prueban y tocan, y tienen cierta habilidad de recordar lo que aprenden. Los teóricos del aprendizaje saben que la maduración es un factor limitante, pero su principal interés son los mecanismos del aprendizaje. Veamos primero dos procesos de aprendizaje que los conductistas estudian: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Más adelante abordaremos la habituación, una forma de aprendizaje que estudian los investigadores del procesamiento de la información. Condicionamiento clásico y operante. Ansioso por captar los momentos memorables de Ana, su padre le tomó fotos en las que sonreía, gateaba y exhibía sus demás logros. Cada vez que se disparaba el flash, Ana parpadeaba. Una tarde, cuando la bebé tenía 11 meses, vio que su padre se llevaba la cámara a la altura de los ojos y ella parpadeó antes del flash. Había aprendido a asociar la cámara con la luz brillante, de modo que la sola presencia del aparato activaba su reflejo de parpadeo. El parpadeo de Ana a la vista de la cámara es un ejemplo de condicionamiento clásico, en el que una persona aprende a dar una respuesta refleja o involuntaria, en este caso, el parpadeo, a un estímulo, la cámara, que al principio no suscitaba la respuesta. Mediante el condicionamiento clásico, los niños anticipan un suceso antes de que ocurra, porque forman asociaciones entre estímulos, como la cámara y el flash, que por lo general ocurren juntos. El aprendizaje por condicionamiento clásico se extingue si no se refuerza con asociaciones repetidas. En una serie de experimentos llevados a cabo por Caroline Robbe-Collier y sus colegas, los infantes fueron sometidos a condicionamiento operante para que patearan y accionaran un móvil unido al tobillo mediante un listón. Cuando a los bebés de 2 y 6 meses se les mostró el mismo móvil días o semanas más tarde, repitieron el pataleo, aunque ya no tenían el tobillo unido al objeto. Cuando los infantes veían el móvil, pateaban más que antes del condicionamiento, lo que muestra que reconocer el objeto despierta un recuerdo de su experiencia anterior. El recuerdo de los pequeños sobre una conducta parece relacionarse en concreto con una clave original. Los niños de 2 a 6 meses repetían la conducta aprendida solo si veían el móvil original. Un contexto familiar ayuda a recuperar un recuerdo que se ha debilitado. Los niños de 3, 9 y 12 meses reconocían el móvil, pero no después de mucho tiempo. Los recordatorios periódicos no verbales mediante exposiciones breves al estímulo original pueden mantener un recuerdo desde el comienzo de la infancia hasta el primero o segundo años de vida. Por lo menos un notable investigador de la memoria objeta la afirmación de que estos recuerdos condicionados sean cualitativamente iguales a los recuerdos de niños mayores y adultos. Desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, las habilidades se desarrollan en la medida en que contribuyen a las funciones útiles de adaptación al medio ambiente. El primer conocimiento de procedimientos y percepciones de los infantes que patean un móvil para accionarlo, no es lo mismo que la memoria explícita de sucesos concretos que tienen los niños mayores y los adultos. La infancia es una época de grandes cambios, y es poco probable que la retención de experiencias concretas sea útil durante mucho tiempo. Quizás esta sea la explicación de que los adultos no recuerden eventos de cuando eran infantes. El lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y gramática. Cuando los niños conocen las palabras, las usan para representar objetos y acciones. El llanto es el único medio de comunicación del recién nacido. Los distintos tonos, patrones e intensidades señalan hambre, sueño o enojo.
El llanto resulta molesto para los adultos por una razón, los motiva a encontrar la fuente del problema y remediarlo. Por consiguiente, el llanto tiene un gran poder de adaptación. Entre las semanas y los 3 meses, los bebés comienzan a arrullar cuando están contentos, chillan, gurjean y profieren sonidos vocales como A. Entre los 3 y 6 meses comienzan a jugar con sonidos articulados que corresponden a los sonidos que oyen de los demás. El balbuceo ocurre entre las 6 y 10 meses, aunque muchos lo confunden con las primeras palabras del bebé. El balbuceo no es un lenguaje real, puesto que para el bebé no comunica ningún significado, pero con el tiempo se vuelven más parecidos a las palabras. Entre el 9º y 10º mes imitan de manera deliberada los sonidos sin entenderlos. Cuando tienen un repertorio de sonidos, los concatenan en patrones que suenan como el idioma pero parecen no tener significado. Cuando se familiarizan con los sonidos, les asignan significados. Primeras palabras. El bebé promedio dice su primera palabra entre los 10 y 14 meses, con lo que inicia el habla lingüística, que es la expresión verbal que comunican significados. A los 13 meses la mayoría de los niños entienden que una palabra representa una cosa o suceso y aprenden pronto el significado de una nueva palabra. El vocabulario pasivo crece a medida que la comprensión verbal se acelera, adquiere mayor precisión y gana en eficiencia. A los 18 meses, 3 de 4 niños entienden 150 palabras y dicen 50 de ellas. Los niños con vocabulario más amplio y menores tiempos de reacción reconocen palabras desde que se pronuncia la primera mitad de ellas. Por ejemplo, cuando oyen P o G, señalan una ilustración de un perro o un gato. Al principio, la adición de una nueva palabra es lenta, luego, en algún momento entre los 16 y 24 meses ocurre una explosión de nombre, aunque este fenómeno no es universal. En pocos meses un niño pasa de decir 50 palabras a decir cientos. Las ganancias rápidas de vocabulario hablado expresan aumentos en la velocidad y exactitud del reconocimiento durante el segundo año, así como una comprensión de que las cosas forman categorías. Gestos. Los gestos simbólicos, como soplar para indicar caliente, aparecen al mismo tiempo que los niños dicen sus primeras palabras y funcionan en buena medida como palabras. Tanto los bebés sordos como los que pueden escuchar usan los gestos más o menos de la misma manera. Cuando emplean estos gestos, los bebés entienden que los símbolos se refieren a objetos concretos, sucesos, deseos y condiciones. En general los gestos aparecen antes de que los niños tengan un vocabulario de 25 palabras y desaparecen en el momento en que aprenden la palabra con que se dice la idea que expresaban gesticulando, y que entonces ya pueden decir ellos mismos. Los niños pequeños combinan gestos con palabras. Estas combinaciones sirven como señal de que están a punto de usar frases de varias palabras. Primeras frases. El siguiente adelanto lingüístico se presenta cuando un niño pequeño junta 2 palabras para expresar una idea, por ejemplo muñeco cae. En general los niños lo hacen entre los 18 y 24 meses. Lo común es que la primera frase de un niño se relacione con acontecimientos diarios, personas y actividades. Al principio los niños usan un habla telegráfica que consiste en pocas palabras esenciales para indicar algo. En algún momento entre los 20 y 30 meses, los niños muestran mayor competencia en el manejo de la sintaxis, las reglas que indican cómo poner en orden las frases del idioma. A los 3 años, el habla es más fluida, extensa y compleja. Aunque los niños omiten partes del habla, comunican bastante bien los significados. La habilidad de percibir el tamaño y la forma de los objetos y de discernir sus movimientos podría ser un mecanismo evolutivo primitivo para evitar a los depredadores. El concepto de objeto, la idea de que los objetos tienen su propia existencia, características y ubicación en el espacio, es un desarrollo cognoscitivo posterior, fundamental para lograr una imagen ordenada de la realidad física. El concepto de objeto es la base de la conciencia de los niños, de que existen aparte de los objetos y de otras personas. Es esencial para entender un mundo lleno de objetos y eventos. Un aspecto del concepto de objeto es la noción de permanencia del objeto, la constatación de que un objeto o persona sigue existiendo aun cuando no esté a la vista. La noción de permanencia de objeto se desarrolla de manera paulatina durante la etapa sensorio-motriz. Al principio, los infantes no poseen tal concepto.
Más o menos de los 4 a los 8 meses, buscan cosas que se les cayeron. Pero si no las ven, actúan como si no existieran. De los 8 a los 12 meses, las buscan en donde las vieron antes de ver que las escondieron, aun si después observaron que las cambiaban de lugar. De 12 a 18 meses, ya no cometen este error, según Piaget. Buscan un objeto en el último lugar en el que lo vieron, no en un lugar donde no vieron que lo escondieron. En la sexta subetapa, de 18 a 24 meses, queda establecida por completo la noción de permanencia del objeto y los niños los buscan incluso si no vieron que lo escondieron. La teoría de los sistemas dinámicos de Esther Telen postula que la decisión de dónde deben buscar un objeto escondido no está relacionada con lo que los bebés saben, sino con lo que hacen y por qué. Un factor de importancia es cuánto tiempo ha transcurrido entre que el infante vio que se escondía el objeto en un lugar nuevo y cuando va a buscarlo. Si el lapso es breve, es más probable que el infante lo busque en la nueva ubicación. Pero si pasa más tiempo, el recuerdo de haber encontrado el objeto en el lugar anterior inclina al niño a buscarlo de nuevo en él, inclinación que se acentúa cuantas más veces lo haya visto en ese lugar. Si tienen varias oportunidades, en un período de 1 a 3 meses, para explorar, manipular y aprender sobre una tarea, los infantes de 6 a 12 meses acaban por lograrlo. Cuando el conejo aparece detrás del segundo torreón sin ser visto en el espacio intermedio, la bebé parece desconcertada. Resulta sorprendente que a través de la observación su mente esté activa, razonando, resolviendo y usando lo que los filósofos denominaron antaño las reglas de la lógica. Muchos de los conocimientos que aprendemos sobre el mundo los adquirimos no por observación ni experiencia, sino a través de símbolos, que son representaciones deliberadas de la realidad. Por ello, aprender a interpretar símbolos es una tarea esencial de la niñez. Sin embargo, antes de ello, los niños deben contar con una mentalidad simbólica, estar atentos a los símbolos y sus relaciones con lo que representan. Un aspecto del desarrollo simbólico es el aumento de la competencia pictórica, que es la capacidad de entender la naturaleza de las imágenes. En estudios realizados en Estados Unidos se observó a infantes que exploraban imágenes con las manos, como si fueran objetos. Las frotaban, tocaban o trataban de levantar un objeto de la hoja. Esta exploración manual de las ilustraciones se reduce así a los 15 meses. Sin embargo, no es sino hasta alrededor de los 19 meses que los niños son capaces de señalar la ilustración de un oso o un teléfono, al tiempo que dicen el nombre, lo que demuestra que entienden que la imagen es un símbolo de otra cosa. A los 2 años, los niños entienden que una ilustración es a la vez un objeto y un símbolo. Aunque los niños pequeños dedican mucho tiempo a mirar televisión, al principio no parecen darse cuenta de que ven una representación de la realidad. En una serie de experimentos, niños de 2 años observaron en una pantalla el momento en que un adulto escondía un objeto en una sala contigua. Cuando eran llevados a esa sala, los niños mayores encontraban el objeto oculto con facilidad, pero no los más pequeños. Sin embargo, estos encontraban el objeto si habían visto a través de una ventana donde lo escondían. Al parecer, lo que los niños de 2 años no comprendían era que las imágenes de la pantalla eran representaciones. En otro experimento, niños de 2 años a los que se les decía cara a cara dónde encontrar un juguete escondido podían hacerlo, mientras que sus compañeros a quienes la misma información se las daba una persona en un video, no lo lograban. Con frecuencia, los infantes y niños pequeños cometen errores de escala, intentos de actuar sobre objetos que son demasiado pequeños para permitir que la conducta se realice de manera efectiva. En un estudio, niños de 18 a 36 meses fueron grabados mientras trataban de deslizarse por resbaladillas diminutas, sentarse en sillas de casa de muñecas y meterse en autos en miniatura después de haber retirado objetos parecidos de la sala de juegos, pero adecuados al tamaño de los niños. Estos errores de escala se distinguen con facilidad del juego de simulación y en parte pueden ser resultado de la falta del control de impulsos. Además, los investigadores propusieron que 2 sistemas cerebrales operan juntos en las interacciones con objetos conocidos. Un sistema permite al niño reconocer y categorizar un objeto, y planear lo que se hace con él. Otro sistema estaría relacionado con la percepción del tamaño del objeto y el empleo de esta información para controlar las acciones pertinentes. La mala coordinación de estos sistemas inmaduros es una posible explicación de los frecuentes errores de escala de los niños. La hipótesis de la representación dual ofrece otra explicación de por qué a los niños de 2 años de edad se les dificulta interpretar los modelos a escala.
De acuerdo con esa hipótesis, para los niños es difícil representar mentalmente un símbolo y el objeto que representa al mismo tiempo, y por eso los confunden y consideran el modelo a escala como el objeto en sí. Gracias por su atención.